Voy a compartirles el material de trabajo, ¿sí? Un momentito. Me avisan si ya se puede observar. A ver. Ya, entonces vamos a ver. Recordemos que en la anterior clase nosotros vimos, sí, lo que eran los... un momentito, ya les compartí, se está compartiendo. Que me avisen si se ve, por favor. Ya, nosotros estábamos viendo, mis chicos, sí, las diferentes culturas, sí, las diferentes culturas, sí, de las civilizaciones, sí, que era Mesopotamia, Egipto, sí, era también China e India, sí. Entonces, recordemos cuáles eran los arquitectos más sobresalientes, mis chicos. Los egipcios. Muy bien, los egipcios. ¿Sí? El día de hoy nosotros vamos a ver la historia, ¿sí? De Grecia, ¿sí? Ya. ¿Sí se puede observar, mis chicos? Mis chicas. Sí, mis- Licen. Dicen, Y me dicen, sí se puede observar. Ya. Entonces, ¿qué les viene a la mente Grecia o qué han escuchado sobre Grecia solo de ver esa imagen? ¿Alguien? Ya, Nadie. Grecia es un país, sí, sí, claro. ¿Qué más me pueden decir, mis chicos? ¿Sí? La antigua Grecia, mis chicos, se localizaba en el en el oriental del Mediterráneo, ¿sí? Y fue el resultado de la fusión de distintos pueblos, ¿sí? Que vieron en el sur de la península balcánica, la costa de Asia Menor y las islas del mar Egeo, ¿sí? Entonces se puede decir que todos ellos compartieron una misma lengua, religión, cultura y territorio al que llamaron el Ade, ¿sí? Su origen se remonta al tercer milenio antes de Cristo, cuando se asentaron, ¿sí? Y crecieron allí unos pueblos que alcanzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y que se organizaron en ciudades de estados independientes llamados polis, ¿sí? Ya vamos a ir viendo el significado, ¿sí? De lo que les estoy diciendo. Entonces, no sé si ustedes han visto esas películas el Hade, lo de Troya, ¿sí? No sé si se les hace, ¿sí? Relación en todo lo que es Grecia, ¿sí? Entonces, desde ahí vienen las grandes también estructuras, ¿sí? De las esculturas, pintura, ¿sí? De hecho o tallado, ¿sí? En mármol y en piedra, ¿sí? Pero de aquí, sí, se ven las grandes edificaciones, sí, que hasta el día de hoy se conservan, ¿sí? Vamos a ver. En el medio natural, mis chicos, la Grecia antigua estaba formada por la península balcánica, ¿sí? La península del Peloponeso, muchas islas del Mediterráneo oriental, los mares Jónicos y Egeo, ¿sí? Y costas de Asia Menor. Sí, había un relieve montañoso y su cercanía al mar permite la formación de polis, independencia y asilamiento. ¿Qué es polis? ¿Qué les viene a la mente polis, mis chicos?
¿qué se les viene a la mente por polis, mis chicos? Polis son, o traducido, es ciudades, ¿sí? Se podría, en ese entonces se decía polis a las ciudades independientes, ¿sí? Entonces, podemos entender, mis chicos, ¿sí? Que en el clima, sí, en esta parte, sí, el clima, sí, era templado, sí, en todo este territorio, sí, el clima era templado, sí, ríos poco caudalosos e irregulares, sí. También el Peloponese, sí, que está casi más o menos por aquí, sí, es la dificultad en las comunicaciones impidió la formación de grandes estados, ¿sí? Por ser muy pequeño, Peloponeso, ¿sí? ¿Han escuchado de Esparta? Sí, esto era una polis, ¿sí? Un lugar, aquí, casi por aquí estaba situado, ¿sí? Que se llama las ciudades griegas que se organizaron en ciudades de estados llamado polis. Desde aquí inició, ¿sí? Las polis, las primeras polis, ¿sí? En Grecia, ¿sí? Entonces, su relieve, ¿sí? Su relieve está más o menos por aquí, ¿sí? El relieve, ¿sí? El relieve es muy accidentado que impedía la comunicación interior y facilitó la expansión por el Mediterráneo, ¿sí? Aquí está el Mediterráneo, ¿sí? Y el mar Egeo, ¿sí? Aquí pueden ver, ¿sí? No se puede ver bien, ¿sí? Pero aquí más o menos está en este mapa representativo, ¿sí? El mar, ¿sí? Los mares, ¿sí? Entonces, esto era el medio natural de lo que se caracterizaba Grecia antigua. Y también se podría decir la geografía, ¿sí? Sigamos, borremos. Ay, mis chicos, tengo que estar borrando esto. Ya. Los mapas de Grecia. Esto es la antigua Grecia, que no estaba muy distribuida, ¿no? No había todavía una organización tal vez territorial, ¿sí? Un mapeo exacto, pero aquí ya están más distribuidas y ya se puede identificar, ¿sí? La historia de Grecia, el origen de la civilización griega, ¿sí? El nombre primitivo de Grecia era Elade, ¿sí? El origen de Grecia era la edad de los metales, ¿sí? Aquí había, recordemos que en la geografía de lo que acabamos de ver de la antigua Grecia, condicionó su cultura y formas de vida, ¿sí? Su clima era templado, ¿sí? Con lluvias escasas, vientos suaves y veranos calurosos. Los ríos eran poco caudalosos e irregulares. Su relieve lo formaba cadenas montañosas muy cercanas a la costa, lo que hacía que su paisaje fuese muy variado, ¿sí? Y con escasas tierras de cultivo, ¿sí? También se puede decir o decíamos que la población se concentraba cerca de las costas y en algunas llanuras interiores poco extensas, ¿sí? La agricultura era escasa como el trigo, las hortalizas, el vid o el olivo y poca productividad debido a la pobreza del terreno, ¿sí? Lo que animó desde el bien pronto el desarrollo de la navegación, ¿sí? ¿Por qué ellos implementaban la navegación, mis chicos? ¿O por qué veían algo? Porque ellos estaban rodeados de esos grandes, del mar Mediterráneo y el mar Egeo, ¿sí? Entonces, de hecho, hasta el día de hoy se puede decir que es un sistema de donde se comercializa, ¿sí? Algunos productos, ¿sí? Entonces, y la
emigración de la población hacia otros lugares del Mediterráneo y el mar Egeo. Allí entendieron su cultura y fundaron nuevas ciudades denominadas, ¿sí?, colonias, ¿sí? Entonces, las tres etapas de la civilización cretense o minoica, ¿sí? Que es la isla de Creta, Rey Minos, ciudad de Cnosos, conocido la escritura, arte en palacios, grandes comerciantes, ¿sí? Entonces, los cretenses, mis chicos, durante el siglo 3 milenio, ¿sí? Antes de Cristo, en la isla de Creta, surgía la civilización cretense o minoica, ¿sí? Esto se llama así. Alcanzó su máximo esplendor entre el 2200 y 1450 antes de Cristo, gracias a su dominio del mar y su riqueza basado en su próspero comercio, ¿sí? Entonces, se dice que esta civilización, ¿sí? Fue una civilización que tomó el rey Minos, el hijo de Zeus. ¿Han escuchado eso de Zeus? ¿Sí? Fue una sociedad muy rica debido a qué? A su agricultura, ganadería, ¿sí? Artesanía y sobre todo, como dicen, el comercio, ¿sí? Un ejemplo fue de la prosperidad de la civilización en el Palacio de Conosos, el de Festos o la rica pintura al fresco que los decora, ¿sí? Mientras que la otra etapa fue la civilización micénica, ¿sí? Entonces, aquí estuvo en la península del Peloponeso en torno a Micenas. Finalizó con la invasión de los dorios y con terremotos que destruyeron la ciudad, ¿sí? También se dicen, mis chicos, que los micénicos eran conocidos como aqueos. Se les consideraba el primer pueblo propiamente griego, ¿sí? E irrumpieron en Creta, ¿sí? También se instalaron en la región del Peloponeso, como les digo, ¿no? Y construyeron importantes ciudades fortaleza con palacios, templos y enterramientos, ¿sí? Su sociedad era jerarquizada, ¿sí? Y centralizada, ¿sí? Micenas fue el principal centro político, económico y militar, ¿sí? Esta civilización, mis chicos, estaba organizada en pequeños estados donde los palacios fortaleza se llamaba Micenas o Tirinto, ¿sí? También controlaban la actividad política, económica y militar, ¿sí? Aquí también tenían su principal fuente económica, era la agricultura, ¿sí? Aunque su expansión, mis chicos, económica por el Egeo les permitió la fundación de factorías en las islas griegas costas de Anatolia, sur de Italia y Cilicia, ¿sí? También se habla sobre, en esta época, la época oscura, ¿sí? Es de escasa información sobre ella. Los dorios sometieron a las ciudades al final del periodo, nacen las primeras polis, ¿sí? Pequeñas ciudades de estados que contaban con el gobierno y territorios propios. Es decir, ellos ya se hicieron independientes, ya tenían sus propias ciudades, quienes eran los que formaban, en este caso, los representantes de cada ciudades, ¿sí? Por ejemplo, aquí el Palacio de Conosos, ¿sí? Miren el palacio adentro es como una ciudad, ¿sí? Es una ciudad-estado. ¿Sí pueden observar, chicos? Sí, Liz. Sí, la vemos bien. Ya. Sí, Lizeth. Aquí también están las estructuras que son dentro, ¿sí? Del Palacio Conoso, ¿sí? Aquí aquí es se podría decir un mapa, ¿sí? Donde estaban más distribuidos las diferentes polis, ¿sí? Las diferentes ciudades, estados como Atenas, Delfos, Corinto, Olimpa, ¿sí? Micenos, Tirinto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las polis.
cómo estaban organizadas las polis. Sí, las polis, sí, en principio fueron fortalezas construidas en lo alto de una colonia, ¿sí? De una colina, ¿sí? Entonces, cuando querían formar sus polis, ellos querían ponerse en la parte más alta, mis chicos, ¿sí? En la parte más alta donde donde ellos puedan observar lo que está hacia abajo, ¿sí? Entonces eso era una estrategia, ¿sí? Llevada de las diferentes polis para tal vez estar prevenidos a ataques o invasiones, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que en este tiempo eran las épocas arcaicas, ¿sí? Que esto se caracterizó principalmente por el desarrollo de las polis, la introducción de la escritura y el inicio de la colonización comercial del Mediterráneo. ¿Sí? También recordemos que los pobladores de los valles se fueron poco a poco a vivir allí, ¿sí? Porque ya veían una polis que estaba ahí organizada, entonces comenzaban a concentrarse en aquel valle, ¿sí? De aquel lugar. Hacia el año 600 antes de Cristo, la polis es ya una ciudad formada con tierras de su entorno en la ciudad-estado, ¿sí? Entonces, las ciudades de estados griegas, polis, eran independientes unas de otras y solo las unía la lengua y la necesidad, mis chicos, de defenderse de los pueblos extranjeros, ¿sí? Su organización social que les decía y políticos dependía del control que ejercía sobre las tierras y sobre el comercio, ¿sí? Los grandes terratenientes ocupaban los principales cargos públicos del gobierno, ¿sí? ¿Qué eran terratenientes? ¿Qué significa terratenientes, mis chicos? Tú me sacaste recién el arete. Tú, Este, Ya. Entonces se dice, ¿no? licenciada, terrateniente, dice usted. Sí, ajá, los Ya, terratenientes. terratenientes son las personas que se supone que son las primeras personas que llegan al sector, al lugar. Entonces, a ellos les llaman los terratenientes, porque son los primeros que llegan y qué sé yo, parcelizan, cogen, dicen, este sector es mío, y lo cierran y se dedican a trabajar. Esos son los tengo como conocimiento que son terratenientes. Muy bien, ¿sí? Entonces está bien, Angelito, ¿sí? Los terratenientes, ¿sí? Eran aquellos los que tenían más tierras a su poder y eran los más hacendados, los que más tenían en tierras, ¿sí? En cosas, ¿sí? Y eran los que, obviamente, sí, eran los que sobresalían. En ese entonces se les podía ver económicamente bien a ellos, ¿no? Entonces eran los que mayor territorio o tierras tenían, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, mis chicos, aquí está una polis, ¿sí? Una estructura de polis, ¿sí? Una estructura ¿de qué, chicos? De una ciudad, ¿sí? De una ciudad-estado, ¿sí? Entonces, el Acrópolis, mis chicos, no se puede observar muy bien aquí, pero el Acrópolis, ¿sí? Un momentito, déjenme ver si les pongo en el otro. Aquí. Déjeme ver si aquí está la polis. No. Bueno, tratemos de verle y todo Paquito, pero bueno, ¿sí? La estructura, ¿sí? De la Acrópolis era la parte alta y fortificada de la ciudad. Era la parte alta donde se habitaba, ¿sí? O donde estaban situados para ver a sus enemigos, ¿no es cierto? Estaba puesta la Acrópolis en el lugar más alto, ¿no es cierto? Para ver lo que pasaba, ¿sí?
Entonces, el Acrópolis también era era un lugar, también se podría denominar sagrado, mis chicos, ¿sí? Sagrado de la ciudad. Estaba fortificada y ubicada, como les digo, sí, en lo más alto, ¿sí? De la ciudad, ¿sí? Entonces, también los cultivos, ¿sí? Los cultivos obviamente sí conocemos, es esta parte. Voy a subrayarles porque algunos chicos saben estar perdidos. ¿Sí? Los cultivos, ¿sí? Son todos estos, ¿no es cierto? Los cultivos. Si alcanzan a ver, chicos, o les hago más grandecitos. ¿Sí? Se ve. Sí, listen. Ya. Sí se ve. El Acrópolis, esto es el cultivo, mis chicos. Voy a subrayarles aquí. Esto es el cultivo, ¿sí? Los cultivos. Y este es el Acrópolis, ¿sí? La parte más alta, ¿sí? Que podemos observar de todo esto, la parte más alta, ¿sí? Esto sería un Acrópolis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es su estructura, ¿ya? Entonces, en los campos se cultivaban cereales, vid y olivo, que servían de aprovisionamiento para los habitantes de la ciudad, en la que trabajaban muchos artesanos, ¿sí? Entonces, eran quienes le ponían, en este caso, eran los que sembraban y cosechaban los diferentes productos que ellos iban, ¿sí? Sembrando, ¿sí? Entonces eran para los habitantes de la ciudad, era una manera, ¿sí? De tal vez de hacer su empleo en este caso, ¿no? Pero en ese entonces era para subsistir, ¿sí? Tal vez en su economía, ¿sí? Otra estructura era el ágora, ¿sí? El ágora, ¿sí? Es la parte central. Voy a ponerles otro color para que puedan observar, ¿sí? Es esto el ágora. ¿Sí pueden observar donde estoy subrayando, chicos? Sí, listen. Ya, el ágora, mis chicos, destaca el núcleo, ¿sí? Disculparon el rayado ahí, chicos, ¿sí? El ágora destaca el núcleo urbano, era la plaza pública donde se reunían los ciudadanos para discutir y decidir aspectos, ¿sí? Importantes de las polis, ¿sí? Entonces era esta plaza donde se reunía todo tipo de personas, ¿sí? Entonces era una plaza pública, ¿sí? El lugar donde se reunían para discutir, sí, cuestiones y decidir cosas importantes para su ciudad. Sí, entonces ahí cogía y yo me imagino, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Y yo me imagino que gritaban o se pasaban la voz y que iba a haber una reunión en el ágora. Sí, entonces si yo les decía a David, Angelito, les decía, nos vamos a ver en el Ágora. ¿Dónde se suponía que nos íbamos a ver, chicos? Si yo les decía dónde nos vamos a ver. Sí, En ahora el Ágora. En Ágora, en el Ágora, ¿no es cierto? en la plaza pública. En la plaza pública, ¿sí? Entonces, eso, o yo les decía, debemos discutir algo muy importante y decidir aspectos importantes para nuestra polis, tal vez para implementar más, para expandir nuestros cultivos, implementemos, yo qué sé, la ganadería, son ejemplos, ¿no? Pero yo les digo, debemos decidir y discutir. Pero David es nuestro representante. ¿Qué nos diría David? ¿Usted nos vamos a reunir dónde? En la plaza pública. En el No, Ágora. En Muy el bien, agua. muy bien, ¿ya? Entonces también el puerto, ¿no? El puerto eran muchas polis disponían de un puerto. ¿Sí? El puerto era el lugar donde comercializaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Era el lugar. Aquí pueden, cambiemos de color, ¿ya? Hagámosle más divertida nuestra clase porque Grecia y todas esas cosas, sí, a veces nos marean, ¿no? Por sus
nombres y todo eso, ¿sí? Entonces, el puerto era el lugar, sí, recordemos que todas Polis estaba rodeado, ¿por qué mares nomás estaba rodeado? Por el Mediterráneo y por mar Egeo, ¿sí? Entonces, estos eran el puerto donde llegaba, ¿sí? Tal vez en otras polis, ¿sí? En otras polis no, no había, digamos, yo qué sé, no se producía lo que era la cebada, digamos, ¿sí? En este caso, ellos cogían e iban y llevaban a diferentes polis, yo qué sé, por acá, por todo lado, ¿sí? Para comercializar y vender. Asimismo, al momento que ellos salían, también hacían, sí, una comercialización de lo que ellos no podían, sí, abastecerse, ellos traían de otras polis, ¿sí? Entonces, ¿está entendido, mis chicos, aquí? Sí, Liz. ¿Ya? Está, Sí, sí, mi Una Lizzy, muy pregunta, entendido. dígame, mi David, una pregunta, listen. ¿Por qué dígame. esta ciudad quería decir que estaba fundada o al lado de un mar? Verá, estas polis, ciudad-estado, eran independientes, mis chicos. Habían varias, ¿sí? Por ejemplo, habría la cretense, lo que les dije, ¿no? Había la cretense, la micénica, ¿sí? Y cada uno se fueron Oye, se pasa repartiendo, las mis 8, chicos, ya no ¿sí? hubo chance. Se fueron repartiendo y se creaban sus propias ciudades, mis chicos. No era que tal vez ellos querían Cuando gana irme con este pantalón para fundar, no sufrir ¿sí? más. Sino ellos ya comenzaban a hacer sus ciudades, como por ejemplo, ya David no quería seguir con Angelito, ¿sí? Ahí siendo una sola ciudad, sino David, usted dijo, no, yo quiero mi propia ciudad, ¿sí? Y de ley, como toda Grecia, sí estaba rodeada por el mar Egeo y el Mediterráneo, sí, de ley usted iba a estar rodeado, sí, porque ahí dentro de las de Grecia, las polis se hicieron independientes, sí, ya hicieron cada uno solo, ¿sí? Sí, Es como que sí. ya todo, cada uno ya iba a tener sus propias decisiones, lo que quería para sus ciudades. Y No hay total, mucha ropa toditos, tampoco. toditos No, estaban no, no, rodeados no, por no, estos no hay mares. para Y llevar Grecia estaba rodeado por estos, lo que venimos nosotros. por mares. Entonces, por ejemplo, los micénicos, los cretenses, Para todos probar estaban rodeados. Y la por economía. eso ellos también hacían de sus polis también puertos, sí, de comercialización, ¿sí? ¿No? Muy bien. Gracias. Las, Exacto. las Otra polis, puntita de comida, mi vida. ¿sí? Entonces, sigamos. Ya, entonces, como yo les decía, ¿no? Aquí estaba la cultura minoica, cretense, cultura micénica, época oscura, el periodo arcaica, el periodo clásico, sí, era según los tiempos que pasaban, ¿sí? Y también durante este periodo, mis chicos, se desarrollaron los gobiernos aristócratas y la oligarquía, ¿sí? Entonces, a partir de los años 750 antes de Cristo, mis chicos, Grecia inicia la colonización comercial del Mediterráneo, debido al aumento de la población que hacía insuficiente la producción, alimentos y por tanto la necesidad de nuevas tierras, ¿sí? Entonces, se puede ver que la historia de Grecia, ¿sí? En la época arcaica, ¿sí? Va teniendo las diferentes funciones, ¿sí? Donde los jefes locales, de reyes, después los aristócratas, ¿sí? También eran los tiranos y los motivos de la colonización eran crecimiento de la población, la falta de tierras de cultivos para la población y la necesidad del comercio, que era la moneda y la artesanía, ¿sí? También vemos, ¿sí? Que hay el mapa de las colonizaciones de Grecia, ¿sí? Todito esto, ¿sí? Ellos fueron colonizando, ¿sí?
Recuerden, sí, que ellos tenían las visas, perdón, las vías de acceso mediante, sí, mediante la navegación, sí, la navegación de los diferentes mares, que era el Mediterráneo y el mar Egeo, sí. Entonces también había, sí, diferentes historias de Grecia, por ejemplo, ¿sí? En la época de mayor esplendor fue Atenas y Esparta, ¿sí? ¿Han visto esa película de Atenas y Esparta que ellos luchan y provocan sus guerras? ¿Sí han escuchado, mis chicos? Ya. Esparta, mis chicos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Atenas primero, ¿sí? En el siglo VII antes de Cristo, disturbios por los abusos de aristocracia que gobierna, se produce reformas, dar poder político a la asamblea de los ciudadanos eclesiás introducidas por Solón, ¿sí? Se instaura la democracia o sistema de gobierno en el que el poder pertenece al pueblo. ¿Sí? Entonces, recordemos que era Atenas, era la capital de Ática y desarrolló un sistema de gobierno más participativo, ¿sí? Aquí querían que se haga la democracia, ¿sí? Se convirtió en la más poderosa, rica y culta de las polis griegas, ¿sí? Entonces, Atenas, esta polis, sí, quería que se implemente lo que era, ¿sí? La democracia. ¿Qué es la democracia para ustedes, chicos? ¿Qué es la democracia? En donde se respeta todos los derechos. Muy bien, ¿sí? Entonces, la democracia es la intervención de la sociedad, ¿no es cierto? Para elegir, para tener sus derechos. Incluso ahí viene lo que es la justicia, ¿sí? Entonces, vivían principalmente mis chicos, ellos también del comercio y de la artesanía. Se extendían al pie de la Acrópolis, ¿no? Entonces iban situando en los diferentes valles, ¿sí? Entonces, como yo les decía, la forma de gobierno era la democracia, que no era como la actual, sino como más limitada, ¿sí? Donde a veces no les hacían partícipe mucho a las mujeres, mis chicos, sí, era un poquito más limitada, no como ahora, mis chicos, sí, ya están todos, hasta los menores de edad, creo que hasta ahora ya sí votan, ¿no? Entonces, ya que solo se reconocía el derecho a participar en la política, mis chicos, a los ciudadanos varones y adultos que representaban un porcentaje muy bajo de sus habitantes. Entonces, solo los varones tenían esa accesibilidad para que voten, ¿sí? Por las diferentes leyes, ¿sí? Entonces, también Atenas, ahora los ciudadanos que formaban el eclesias eran que voten las leyes, elijan algunos de los cargos públicos y decidían sobre la guerra y la paz, ¿sí? Entonces ellos iban viendo, ¿sí? Iban estableciendo, se podría decir leyes, sí, que favorezcan, sí, tanto a las personas que estaban en cargos públicos, sí, incluso si ellos querían, implementaban lo que era la guerra y también incrementaban lo que era la paz. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Atenas, su sistema político fue la democracia, el poder residía en eclesias, elegía al bule y magistrados. El bule era la persona en representación, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Ya. Y por último, lo No. que Muy bien. Ninguna, es Miles. Esparta, ¿sí? Esparta es otra de un sistema, se podría decir su sistema era muy diferente, ¿sí? Esparta, en esta ciudad estaba situado en el sur de la península de Peloponeso, ¿sí? Fue fundada en el siglo IX antes de Cristo, ¿sí?
Su sistema era la oligarquía, forma de gobierno en el que el poder lo ejerce un número reducido de personas, ¿sí? Aquí vuelta era diferente, ¿sí? Solo tenían que gobernaban Esparta dos reyes, que eran con funciones civiles y religiosas. Aquí había asamblea de 28 ancianos que se les denominaba los Gerusía, ¿sí? Representaba proyectos a la asamblea, ¿sí? 5 magistrados elegidos por apela, asamblea popular formada por sus ciudadanos espartanos, ¿sí? Entonces, esto fue en una sociedad de Esparta donde aquí se hacía la separación de los ciudadanos y no ciudadanos, ¿sí? El sistema oligárquico, es decir, controlado por una minoría, aunque el gobierno era llevado a cabo de los reyes, ¿sí? Solo por los dos reyes, ¿sí? Y si ellos querían, en este caso, hacían caso a la asamblea, ¿sí? Entonces recordemos que también la asamblea, ¿sí? Y eran aquellos los que aprobaban y rechazaban las propuestas, ¿sí? De los jerusías y los éforos, que eran las personas, ¿sí? Ciudadanas, se podría decir, ¿sí? De la sociedad de aquella polis, ¿sí? Entonces, hasta aquí está entendido, mis chicos. Por favor, para proceder a explicar la tareita, ya nos pasamos, ya Sí, mi tenemos. Licen. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un organizador gráfico, ¿sí? De lo que es el sistema de gobierno de Esparta y Atenas, ¿sí? Vamos a hacer, yo que sé, un organizador gráfico, ¿no? Ponemos polis de Atenas y de Esparta, ¿sí? Y ponemos algo descriptivo y nada más, y una imagen, si ustedes desean, en relación al tema. Nada más, si ustedes desean, mis chicos, lo copian de mi material de trabajo y lo plasman, si no pueden investigar, ¿sí? Nada más que decirles que tengan una excelente noche, ¿sí? Cuídense, Dios los bendiga. Me dicen una pregunta, disculpe que le interrumpa.